hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Este día o esta mañana nos toca estudiar la palabra de Dios y nos encontramos con una pareja muy importante en la palabra de Dios, que es Priscila y Aquila. ¿Alguna vez ustedes recuerdan haber hecho una decisión importante que haya marcado pues toda la vida? La unidad que estamos estudiando dice personas que decidieron responsablemente. Quizás para nosotros, o muchas veces lo hemos dicho, ¿verdad?, que la decisión más importante que un joven debe de hacer es, primeramente, servir a Dios, y lo segundo más importante, con quién casarse, o con cuál es la persona indicada para que viva con él o con ella el resto de su vida. Pero ya estando casados, ¿qué es o cuál ha sido la decisión más importante que ustedes como matrimonios hayan tomado? Mudarnos de país. Mudarnos de país. ¿Qué más? Dedicarnos al servicio. Dedicarnos al servicio de Dios. Dice Priscila y Aquila, ministros que hacían carpas. Priscila y Aquila dice que vivían en en Roma. Y por un edicto que hizo Claudio, el emperador, dice que todos los judíos tuvieron que salir de Roma. Corinto dice que estaba aproximadamente a 85 kilómetros de Roma. Estando en Roma, ellos se trasladaron a la ciudad de Corinto. Dice que esta ciudad era una ciudad muy importante porque tenía puerto. Entonces podían hacer muchas transacciones en ese lugar. Pero también se le conocía una ciudad de pecado, así como ahorita nosotros vivimos en Las Vegas. Quizás en su tiempo se le llamaría la ciudad del pecado. Por eso Pablo también tuvo que mandar cartas a la ciudad de Corinto, ¿verdad?, exhortándoles, ¿verdad?, que si alguien no tenía el don de continencia, que se casara, para que no estuviera pecando en la inmoralidad sexual. Bueno, entonces encontramos a Priscila y Aquila que se mudan de Roma a la ciudad de Corinto. Quizás hemos pasado por esa experiencia, algunos de nosotros, que nos movemos de un lugar a otro. Y muchas veces se nos es difícil volver a empezar si ya hemos estado establecidos muy bien en nuestro lugar de origen y al querer, al mudarnos de nuestro lugar, no por nuestra propia voluntad, ¿sí?, sino por las condiciones que nosotros estamos viviendo. Porque eso es lo que pasó con Priscila y Aquila. No se mudaron porque ellos querían vivir en la ciudad de Corinto, no. Se mudaron por la razón de que Claudio, el emperador, dijo que había hecho un edicto de que todos los judíos salieran de Roma. Entonces, se dice que hay tres posiciones o tres que dicen que Priscila y Aquila, si Priscila y Aquila cuando llegaron a Corinto eran cristianos o no. Unos dicen que es muy probable que Aquila y Priscila estuvieran en el día del Pentecostés, cuando el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto, dice que se derramó el Espíritu Santo y que todos los que estaban en ese lugar empezaron a hablar en otras lenguas. Según dice el Espíritu, les daba que hablase.
Esto pasó algo similar en el Antiguo Testamento cuando en la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Solo que en esta ocasión las lenguas los hicieron dividirse, separarse. Cada quien se fue al lugar donde ellos escogieron de acuerdo con el lenguaje que ellos hablaban. Se dividieron. Pero en esta ocasión dice que las lenguas, el propósito de ello es que se volvieran a unir. Dice que todos las naciones de la tierra, dice que estaban presentes en ese lugar, porque se festejaba la Pascua. Entonces todos los judíos de todo el mundo habían ido a celebrar esta fiesta en Jerusalén. Entonces dice que en ese momento, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, empezaron a hablar en otras lenguas y todas las naciones entendían o escuchaban las maravillas de Dios. Entonces, dice aquí en el 9, capítulo 2 de Hechos, en su capítulo 2, versículo 9, dice, voy a leer desde el 8, o desde el 7, mejor desde el 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Como pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ok, lo importante aquí es el versículo 9, en donde dice que venía gente del Ponto. Priscila y Aquila eran naturales del Ponto, dice aquí en Hechos 18. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Entonces es muy probable que Priscila y Aquila estuvieran en ese día, en ese lugar. Y ahí es donde conocieron a Jesús, después de la predicación de Pedro, cuando dice que predicó Pedro y se convirtieron como 5,000 personas. Entonces, en el primer discurso de Pedro, quizás Priscila y Aquila estuvieran en ese día, en aquel lugar. Pero si ese no fuera el caso, entonces la segunda opinión es que los que habían venido del Ponto hacia ese lugar se fueron y regresaron una vez más y ahí empezaron a predicar a Jesús. Entonces, quizás ahí conocieron también a Jesús, Priscila y Aquila. Y la tercera es que cuando se fueron de Roma a Corinto se encontraron con Pablo y Pablo ahí les predicó. Porque dice que tenían el mismo oficio de hacer carpas. Entonces, mientras ellos trabajaban haciendo carpas, Pablo les expuso el evangelio a ellos. Y desde ese momento ellos empezaron a trabajar en la obra misionera con Pablo. La decisión importante de esta pareja fue ayudar y trabajar en la obra misionera con Pablo.
Entonces, su oficio de ellos eran hacer carpas. Se dice que era muy buen trabajo el fabricar carpas en esos días, porque la gente se movía de un lado para otro y no tenían una casa estable. Entonces, al moverse de lugar a otro, solamente levantaban sus tiendas, se movían a otro lugar y llegaban allá y los volvían a armar. Entonces, se dice que era un oficio muy importante porque era muy requerido. Entonces, ellos hacían las tiendas o las carpas, pero mientras ellos trabajaban en eso, ellos predicaban la palabra de Dios. No perdían el tiempo para hablar de Jesús, de lo que ellos habían aprendido. Aunque en muchas ocasiones se les prohibía hablar acerca de Jesús o del camino. Pablo fue maltratado, golpeado por hablar acerca de Jesús. Y muchas veces, o a veces nosotros no queremos hablar de Jesús en nuestro lugar de trabajo. Y muchas veces la excusa es de que pues, se nos prohíbe hablar acerca de Jesús. Los estudiantes en la escuela no pueden tampoco hablar de religión, se le dice, o acerca de Dios. Pero Aquila y Priscila, no importando, ¿verdad?, las restricciones que tenían, ellos seguían hablando de la palabra de Dios, llevando el evangelio. Y esa decisión fue una decisión responsable, hablando, ¿verdad?, espiritualmente, para predicar la palabra de Dios. Si nosotros queremos también decir o pensar que hemos tomado una decisión importante, la decisión más importante sería esa, de no dejar de hablar de Dios a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos en el trabajo. Recuerdo una vez que estábamos trabajando y uno de mis amigos me preguntó que si yo era cristiano. Digo, porque siempre que estamos hablando, dijo, el único que no dice malas palabras eres tú. Dijo, ¿de qué religión eres? Dijo, no, pues yo soy cristiano, yo soy evangélico. Y desde ese día todos se empezaban a burlar. Cada que me miraban, empezaban a cantar el canto que dice, alabaré, alabaré. Empezaban a cantar. Porque me miraban y me dijeron, pues ahí va el cristiano, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a pasar por una situación difícil, que sea por la causa de Dios, no por otras cosas. Si nosotros sufrimos por otras cosas, mejor suframos, ¿verdad?, por la causa de Dios. Entonces, esta pareja dice que se mudó de Roma a Corinto, y en ese trayecto, pues, en esa mudanza, ¿verdad?, ellos decidieron servir a Dios. Vamos a orar porque todavía no hemos orado. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, por la oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos hable, Padre Santo, el que redarguya, Padre Santo, cada corazón, de manera, Padre Santo, que podamos ser edificados y ser llenos, Padre Santo, de tu palabra en esta mañana. Habla, Dios mío, a cada uno de nosotros y que salgamos de este lugar con un corazón dispuesto, Padre Santo, a poder servirte a ti solamente para honrar y bendecir tu santo nombre. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.
Jesús habló acerca de la gran comisión, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Si nosotros consideramos entonces cuál es lo más importante, eso es cumplir la gran comisión. Y Pablo y Aquila lo estaban haciendo desde un principio, aproximadamente 50 años después de la muerte de Jesús o la ascensión de Jesús, cuando dio, ¿verdad?, este mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ellos ya habían salido de Roma, ya habían salido de Roma hacia Corinto, pero esa situación no los desanimó. Quizás estaban muy bien económicamente, muy bien establecidos, pero al salir de su ciudad, no los desanimó a seguir, ¿verdad?, creyendo en las promesas de Dios, sino que al contrario, ellos empezaron, ¿verdad?, a trabajar en esa misión que Dios le había dado a Pablo, de predicar el evangelio a los gentiles, a todos los que, ¿verdad?, estuvieran expuestos a él. Dice, nuestro estudio bíblico nos guía hacia ahí, o sea, hacia esa comisión que Dios nos dejó de ir y predicar a Jesús. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadían a los judíos y a griegos. Entonces vemos aquí que Pablo, ¿verdad?, se encontró con esta pareja y dice que trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender o comprender que si bien Pablo trabajaba para sostener su ministerio, el mayor tiempo de él era predicar la palabra de Dios. Y dice aquí que discutía en las sinagogas con los judíos en el día de reposo. O sea, el día de reposo lo usaba solamente para predicar la palabra de Dios en las sinagogas. Entonces, vemos que si nosotros queremos también ser parte de esta gran comisión, nosotros también debemos de tomar un tiempo especial para predicar la palabra de Dios. Muchas veces nos afanamos en trabajar, y no es malo trabajar, pero ya afanarnos en el trabajo, entonces eso ya no está bien. Porque Pablo trabajaba y lo que él ganaba no lo usaba para sus propios beneficios. Por eso es que Pablo dijo que si puedes haber resucitado con Cristo, es de buscar las cosas de arriba y no en las de la tierra. Jesús habló acerca del afán. Dice la palabra de Dios que si nosotros buscamos a Dios, Él nos va a dar todas las cosas que necesitamos por añadidura. O sea que nunca nos va a faltar nada. Aunque a veces o en unas ocasiones vamos a pasar por momentos difíciles, el Señor va a estar ahí con nosotros todos los días de nuestra vida. Pablo no dijo que en todo su ministerio tuvo en abundancia. Él dijo que él estaba o había sido enseñado en todo, ¿sí?, en tener abundancia o en pasar escasez.
En todo él había aprendido a vivir. Entonces, si él dedicó su vida para predicar la palabra de Dios, entonces nosotros debemos de tomar ese ejemplo, así como Priscila y Aquila. Entonces ellos aprovechaban el momento o en el trabajo para predicar la palabra de Dios. Hechos 18, del 18 al 21 dice: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Aproximadamente Pablo y Aquila estuvieron 1 año y 6 meses en Corinto. Durante ese tiempo dice que Pablo estuvo o vivió con Aquila y Priscila en su casa. Pero cuando Pablo se movió del lugar de Corinto a Éfeso, dice que también se fue con ellos Priscila y Aquila. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Pablo había preparado a esta pareja, ¿verdad?, para predicar la palabra de Dios. Entonces, dice que Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso. Y estando ellos en Éfeso, dice que llegó un hombre llamado Apolos. Este Apolos, aprendimos hace 15 días que dice la palabra de Dios que él era un hombre muy elocuente, poderoso en palabra, y que conocía muy bien el Antiguo Testamento, y que conocía solamente hasta el bautismo de Juan para arrepentimiento. Entonces, como Priscila y Aquila habían aprendido de Pablo acerca de Jesús, de lo que Jesús había venido a hacer a este mundo, o de la obra redentora de Jesús, Priscila y Aquila le enseñaron a Apolos lo que él no sabía acerca de la redención, o acerca de la obra redentora de Jesús, que lo que él había venido a hacer a este mundo para salvarnos, ¿verdad?, para darnos no solamente una vida nueva, sino una vida eterna con Cristo Jesús. Dice, el ministerio del matrimonio en Éfeso sirvió para preparar el ambiente para el ministerio de Pablo, contribuyó grandemente a la preparación de Apolos y ayudó en el establecimiento de la iglesia en dicha ciudad. De nuevo vemos que el traslado de Priscila y Aquila hacia esta ciudad reviste gran valor para la obra del Evangelio. En medio de sus labores puramente artesanales, encuentran oportunidades para contribuir con la obra del Señor. Es interesante que Pablo, dentro de los saludos con los cuales concluye su primera carta a los Corintios, hace referencia a la iglesia que se hallaba en la casa de este matrimonio. Entonces dice que aquí Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso y empezaron a trabajar en la obra del Evangelio. Si en medio, dice, de sus labores artesanales, ellos encontraban oportunidades para contribuir a la obra del Señor. Entonces, esto nos indica que en medio de nuestro trabajo diario,
nosotros debemos de ser, ¿cómo se dice? Intencionales en buscar un momento, ¿verdad?, para predicar y exponer la palabra de Dios. Dice que esta pareja también empezó una obra en su casa. Y es muy importante que nosotros tengamos esa necesidad también nosotros de poder, si es posible, ¿verdad?, prestar nuestro hogar para la obra de Dios. Hace unos 25 años, 26 años, hubo una obra que se empezó aquí en Las Vegas y mis suegros prestaron su casa para que la obra del Señor comenzara. Y esta iglesia ha permanecido por 25 años ya. Y cuando recién comenzó la obra, había mucha escasez. No podíamos encontrar un lugar donde la iglesia se pudiera establecer. Entonces los cultos se celebraban en casas. Sí, y los hermanos prestaban sus casas para hacer cultos en cada fin de semana o los miércoles. Y muchas veces los vecinos se molestaban porque pues llegaba mucha gente. Pero aún así ellos seguían prestando sus casas, ¿verdad?, para la obra de Dios. Y le preguntaba a mi esposa el jueves que íbamos para Laughlin, digo que porque nosotros también tuvimos reuniones en nuestra casa como por 6 meses, mientras que encontrábamos un lugar donde podríamos reunirnos. Y le pregunté a ella cuál era la experiencia que había tenido durante ese tiempo que la iglesia estuvo en nuestra casa. Y yo le pedí a ella que nos compartiera, pero no sé si va a querer o no, la experiencia que tuvo o que tuvimos en ese tiempo. Porque si nosotros decidimos hacer eso, nos privamos de muchas cosas. Tiene que estar siempre la casa en lo más limpio que se pueda, para que cuando lleguen los hermanos, pues tengan un lugar donde sentarse, poner las sillas, poner las mesas y todo eso. Y entonces fue una experiencia muy buena, muy agradable, muy bonita, porque podíamos sentir, ¿verdad?, que nuestra casa podía ser, ¿verdad?, un lugar de adoración, donde la gente podía venir y también escuchar la palabra de Dios. Quizás Aquila y Priscila se sentían, ¿verdad?, muy contentos por poder ayudar, ¿verdad?, que la obra del Señor comenzara en su casa. Y ¿sí va a pasar? ¿No? Dijo que no. Pero es una experiencia, ¿verdad?, muy hermosa el poder nosotros ser parte de la obra de Dios. Y Priscila y Aquila, ¿verdad?, no perdían el tiempo para poder contribuir al crecimiento de la obra de Dios. El crecimiento de las comunidades que le rodean, o sea, a nosotros en nuestro lugar donde estamos, que nos rodean, donde nos reunimos, dice, demanda acción y una obra misionera. ¿Estaremos nosotros dispuestos a trabajar? Cuando salimos en el verano, cuando salíamos a repartir folletos aquí a nuestro vecindario, nunca me acerqué a alguien para preguntarle cómo se sentía. Pero si alguno de ustedes, no recuerdo quién
si la mayoría de nosotros fuimos o no. Pero al regresar de repartir los folletos, yo puedo estar seguro de que cada uno de nosotros nos sentíamos como una satisfacción de haber podido ir y entregar esos folletos, ¿o no? Regresábamos como con una paz de que habíamos, ¿verdad?, trabajado o quizás poder ser parte del cambio de vida de alguna persona. Entonces, nuestro vecindario necesita hombres como Aquila y Priscila que estén dispuestos a no perder la oportunidad para el crecimiento de la obra de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos haciendo o estamos actuando responsablemente. Vemos que Priscila y Aquila no solamente se establecieron en Corinto, sino que se fueron a Éfeso. Después de estar un tiempo en Éfeso, también otra vez más, volvieron a Roma. Después de que el edicto ya había caducado, ya no estaba vigente, ellos pudieron regresar a Roma otra vez. Romanos 16, del 3 al 5. Ya estamos terminando. Romanos 16. Dice, Romanos 16, 3 al 5. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Roma. Y en esta carta incluyó saludos para sus amigos, Priscila y Aquila. Aquila dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Sí? No se refirió como sus colaboradores de trabajo, de tiendas o haciendo carpas. Eso era secundario. Dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, ya que ellos habían expuesto su vida por causa del Evangelio. Y dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Escuché a un científico hablar, no sé si ustedes lo conocen, creo que se apellida Kaku. No sé si han escuchado hablar de él. Este científico tiene la teoría de las cuerdas. Dice que este científico vivió en la época de la guerra de Vietnam. Y él había estudiado bastante. Pero dijo, ¿de qué me sirve todo este conocimiento? Dijo, si dentro de poco yo me voy a morir. O sea, ¿de qué sirve este conocimiento que yo tengo si no lo voy a dar a conocer a los demás? Me voy a morir y todo mi conocimiento se va a ir conmigo porque no lo voy a compartir. Entonces dice que él decía, no, pues tengo que hacer algo para que los demás conozcan lo que yo conozco. Pero dice este personaje que estaba en medio de la guerra. Entonces digo, ¿cómo le hago para dar a conocer lo que yo sé? Entonces dice que poco tiempo después volvieron unos soldados y le dijeron que la guerra había terminado. Entonces, digo, no, pues
terminó la guerra y no morí en la guerra. Entonces tengo la oportunidad ahora de dar a conocer mi conocimiento al mundo. Y él dice que se quedó pensando unos días. Digo, ¿qué es lo que verdaderamente vale la pena para dar mi vida? O sea, ¿en qué voy a invertir mi vida de hoy en adelante, ya que la guerra acabó y no morí? De hoy en adelante, ¿qué es lo que verdaderamente vale la pena para invertir mi vida? O para dar mi vida. Y dice que se dedicó a estudiar más. Y él decía, o dice pues, de que, o la teoría de él es que ahora la gente no necesita memorizar tanto. Digo, pueden vivir una vida más fácil sin memorizar nada, porque dentro de poco tiempo, él dice que nosotros solamente con parpadear vamos a poder ver la biografía de alguien. O sea, con tener nada más los lentes y pensarlo, él dice que vamos a poder adquirir, ¿verdad?, información de lo que nosotros queramos. Y para eso él ha dado su vida. Porque él creyó que eso vale la pena. Nosotros como cristianos, que vivimos todavía y que no sabemos cuándo vamos a morir, pero mientras vivimos, ¿qué es lo que verdaderamente vale la pena para invertir nuestro tiempo, nuestra vida? ¿En qué vamos a invertir el resto de nuestros días? Este hombre invirtió toda su vida para encontrar, ¿verdad? Dice él que quería descubrir, o quiere descubrir, el pensamiento de Dios. O sea, ¿cómo piensa Dios? Por eso es la teoría de las cuerdas. Pero si para él eso es importante, para nosotros, si necesitamos hacer o tomar una decisión responsable, nosotros deberíamos de considerar y pensar en obedecer a Jesús acerca de la gran comisión de predicar el Evangelio. No necesitamos ir tan lejos, pero como dice el estudio, que nuestro vecindario necesita a alguien que esté dispuesto a llevarles el Evangelio. Pienso yo que ese debería de ser lo más importante o lo más valioso que nosotros pudiéramos hacer para invertir el tiempo que nos queda en este mundo. Amén. Amén. Entonces, ese es el desafío. Siempre la palabra de Dios nos desafía. Cada día que nosotros leemos la palabra de Dios, le digo a mi esposa que a mí me da miedo decir que yo sirvo a Dios. Porque en realidad no ponemos ni siquiera, hablando personalmente, quizás ni siquiera un 20% de mi esfuerzo se lo doy a Dios. Pablo dio toda su vida para servicio a Dios. Los apóstoles murieron por causa de Jesús. Y hablaba con mi hija la otra vez diciendo, verdaderamente si llegara un día en que nosotros
o fuera necesario nosotros morir por causa de Jesús, de verdad que o sea, moriríamos por Él, ¿o no? O seríamos los primeros en decir, ¿sabes qué? Renuncio al Evangelio. Que para ustedes, o para nosotros, si llegara este momento de escoger entre la vida o la muerte por servir a Jesús, ¿en qué lado nos pondríamos? Si moriríamos por Jesús o renunciamos a Jesús para seguir viviendo. Dijo Jesús que el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a seguir en los caminos de Dios, y que también nos ayude, ¿verdad?, a tener un corazón dispuesto para servicio a Él. Esta pareja decidió lo mejor. Amén. Y que ese ejemplo de servicio y de unidad, ¿verdad?, haga efecto en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos, y el pastor con nosotros. Gracias, hermano. Hermoso estudio. Y mientras ya mi hermano concluía y lanzaba este desafío, hay un himno, y claro, los himnos son allá de los años, muchos años pasados, y dice un himno así, dice, mi vida di por ti. Esto es como el Señor Jesucristo diciéndonos, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. O sea, no nos costó la salvación, no estamos pagando un precio, por eso, por gracia, dice, te salvé. Por ti mi vida di. Y pregunta, ¿qué has hecho tú por mí? Por ti mi vida di. Y luego habla de la mansión, el trono de esplendor, todo lo que Él dejó por venir a este mundo lleno de pecado. Y dice, si todo yo dejé por ti, ¿qué has dejado tú por mí? Hubieron reproches, fue afligido, fue angustiado, sufrió la muerte. La copa que tuvo que pasar fue amarga, es una copa solamente en una forma de ilustración, todo el sufrimiento del pecado del mundo. Dice, la copa amarga fue que yo por ti bebí, reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Nuestra obediencia, nuestro corazón. Y así como Priscila y Aquila, que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida. Y el apóstol Pablo lo dice ahí en el verso que es nuestro verso lema, bueno, el texto a memorizar de hoy, ¿verdad? Donde dice que el apóstol Pablo reconoce que ellos aún expusieron su vida por el ministerio del apóstol Pablo. Bien, vamos a orar para despedirnos, mis hermanos. Me avisan que hay pan en la cocina, ¿verdad? Cada vez que cuando salimos de aquí hay que entrar en la puerta de la cocina, ahí están los refrigeradores, se sirve todo el pan que usted quiera llevar, hay bastante pan, casi siempre hay mucho pan para llevar. Y también hay cafecito aquí en la parte de los salones, ¿verdad? También por ahí puede parar y tomarnos un cafecito juntos. Así es que esta tarde nos esperamos, a las 5 de la tarde comenzamos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta gran bendición que
Tu palabra, Señor, siempre hablando a nuestra vida, siendo mella, recordándonos el compromiso que hemos hecho contigo, mi Dios amado, lanzándonos, Señor, desafíos que necesitamos, Señor, retomar, Padre, en nuestra vida. Permite, Padre Santo, que esos altares al Dios vivo vuelvan a levantarse, Señor, en nuestro corazón, en nuestro hogar, con nuestra familia. Que podamos, Señor, predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor, en nuestras familias, en nuestros devocionales, incluir a nuestra familia y por qué no también a nuestros vecinos, como lo hacía, Señor, esta pareja fiel, Señor, que te servía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, denle la bienvenida y salude a nuestros hermanos, a nuestras visitas, ¿verdad? Y nos vemos esta tarde a las 5. Bendiciones a todos.